En esta gráfica lo que les quiero mostrar es la relación que hay entre la magnitud de la diferencia que queremos detectar con el tamaño de muestra. Aquí tenemos dos magnitudes diferentes que queremos detectar, ¿no? Tenemos una P de 40%, P1 de 40% y un P2 de 50%. Esto puede ser la eficacia en tratar una enfermedad determinada por un esquema de tratamiento determinado. Entonces, una droga A tiene un efecto o una efectividad de 40% y una droga B tiene una efectividad de 50%. Entonces, la diferencia es de 10 puntos. Para poder encontrar una diferencia en una prueba estadística con estas prevalencias de 40% y 50%, necesitamos un tamaño de muestra de 400. Si nosotros incrementamos la diferencia de la eficacia entre estas dos drogas, la droga A o la droga 1 tiene una efectividad de 40% y la droga 2 o la droga B una efectividad de 60%. En este caso, la diferencia entre las dos drogas es de 20 puntos. En este caso, para poder tener una potencia del 80%, con esta diferencia de 20 puntos, necesitamos un tamaño de muestra que es menos de 100. Entonces, vemos cómo la diferencia que nosotros queremos detectar influye grandemente en el tamaño de muestra que necesitamos. Términos estadísticos. Aquí les vamos a mostrar algunos términos estadísticos que son frecuentemente utilizados en estadística. El primer término es el nivel de confianza. El nivel de confianza también es llamado intervalo de confianza y es la probabilidad de que nuestro resultado sea correcto. La probabilidad es 1 menos alfa o 1 menos el error alfa o 95%. Nivel de significación. El nivel de significación es el máximo error que estamos dispuestos a aceptar. Y este máximo error, usualmente, por convención, es 5%. P-valor. P-valor es una significancia estadística. Es la cuantificación probabilística del error de tipo 1. ¿Cuál es la diferencia con el nivel de significación? El nivel de significación se establece antes de iniciar el estudio. El p-valor es un valor que lo vamos a obtener después de realizar el estudio y después de hacer el análisis estadístico. Entonces el p-valor es la cuantificación del error de tipo 1 y lo obtenemos usualmente después de haber ejecutado el estudio. Y por último, el poder o potencia del estudio. Es la capacidad que tenemos para poder detectar una diferencia cuando esta diferencia existe en la población. ¿Cómo nos protegemos contra el error de tipo 1 o el error alfa? Nos protegemos estableciendo desde el principio cuál es el máximo valor que nosotros estamos aceptando cometer. Un P menor de 0.05 nos va a proteger contra el error de tipo 1 debido a chance, pero no nos va a garantizar la protección contra el error de tipo 1 debido a sesgo o a confusión. Y la otra forma de protegernos contra el error de tipo 1 es utilizando el método más preciso y más exacto para medir la variable que estamos investigando. ¿Cómo nos protegemos contra el error de tipo 2? Primero, y la más importante, es
estimando un tamaño de muestra adecuado. Y segundo, estableciendo grandes diferencias en nuestra hipótesis. Entonces, con estos dos métodos podemos protegernos contra el error de tipo 2. Un tamaño de muestra suficiente y estableciendo diferencias o grandes diferencias en nuestras hipótesis. ¿Cómo podemos incrementar la potencia de un estudio? Le incrementamos estimando el tamaño de muestra, un tamaño de muestra suficiente, y utilizando el método más preciso y exacto para medir las variables que estamos investigando. Vamos a revisar ahora la prueba del chi cuadrado. La prueba del chi cuadrado es una de las pruebas más utilizadas en estadística. Esta prueba del chi cuadrado va a depender si tenemos una o tenemos dos variables. Cuando tenemos una variable, lo que vamos a hacer es la prueba de bondad del ajuste. Si tenemos dos variables, podemos hacer la prueba de homogeneidad o la prueba de independencia. ¿Cuándo vamos a utilizar la prueba de bondad del ajuste? Cuando queremos decidir, a partir de una muestra, si la población sigue o si se ajusta a una determinada distribución. La prueba de homogeneidad la vamos a utilizar cuando queremos decidir si dos o más muestras provienen de una misma población. Es decir, vamos a responder a esta pregunta. ¿Estas muestras provienen de poblaciones con la misma distribución? Y la tercera opción para utilizar la prueba del chi cuadrado es la prueba de independencia. En esta prueba se trata de contrastar si dos variables cualitativas son independientes o no son independientes. Como por ejemplo, los hábitos de lectura de los padres influyen en los hábitos de lectura de los hijos. ¿Hay o no hay asociación? ¿Son o no son independientes? ¿Cómo calculamos la prueba del chi cuadrado? Tenemos un problema que dice lo siguiente. Hemos preguntado a un grupo de 20 hombres y 20 mujeres si fumaban o no. ¿Crees que hay diferencia significativa entre ambos sexos? Y tenemos una tabla con la distribución de estos 20 hombres y 20 mujeres. Vemos en la columna el total de hombres y el total de mujeres, y en las filas el total que fuman y el total que no fuman. En total son 40 sujetos, y vemos los valores, obviamente, los hombres que fuman, las mujeres que fuman, los hombres que no fuman y las mujeres que no fuman. Estas son las frecuencias observadas, es decir, los datos que hemos obtenido al hacer la encuesta. Vemos que en las filas y en las columnas tenemos totales. A estos totales le llamamos totales marginales. Pero, ¿qué es lo que podría pasar si los sujetos fueran perfectamente independientes? En este caso vamos a estimar las frecuencias esperadas. En la tabla anterior les había mostrado las frecuencias observadas, las frecuencias obtenidas en la encuesta que he realizado. Las frecuencias esperadas vemos en esta tabla 4 celdas A, B, C y D, y tenemos los totales marginales de las filas y de las columnas. ¿Cómo estimamos las frecuencias esperadas para las celdas A, B, C y D? Hay una fórmula para poder obtener estas frecuencias esperadas, que es multiplicando los totales marginales entre el total de observaciones. Por ejemplo, para estimar el valor de A, lo que hacemos es multiplicar el total marginal de esa columna, que es 20, por el total marginal de la fila, que es 12.
y lo dividimos entre el total de sujetos, que es 40. En este caso, el valor esperado o la frecuencia esperada de la celda A es 6. Lo mismo hacemos para las otras celdas, para B, para C y para D. Entonces, haciendo la estimación de las frecuencias esperadas para cada una de las celdas, obtenemos estos valores, ¿no? 6, 6, 14 y 14. ¿Cómo obtenemos el valor del chi cuadrado? El valor del chi cuadrado es la sumatoria de las frecuencias observadas menos las frecuencias esperadas elevadas al cuadrado sobre las frecuencias esperadas. De esta manera vamos a obtener el chi cuadrado. Sin embargo, cuando utilizamos la prueba del chi cuadrado, debemos de tener precaución de lo siguiente. Los valores esperados en cualquiera de las celdas siempre debe de ser mayor o igual a 5. Si en una de las celdas el valor esperado es menor a 5, no podemos utilizar la prueba del chi cuadrado. Debemos de utilizar en este caso la prueba de Fisher-Exact o la prueba de corrección de Yates. Son dos pruebas diferentes, podemos utilizar cualquiera de las dos, pero la más frecuentemente utilizada es el test de Fisher-Exact como una alternativa al chi cuadrado cuando uno de los valores esperados en una de las celdas es menor de 5.